Buenas tardes, vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, situados en el libro de Segunda de Reyes 22, 15 al 20, pero primero vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor, como tiene que ser, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, presentadas delante de usted, Señor, con un corazón humillado, Señor, en su presencia, pidiendo, Señor, y clamando por la sangre del Cordero que limpia todo pecado, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que estas palabras son espirituales, sean llevadas hasta el corazón, la mente, todo sitio profundo de ese corazón de cada persona que lo escucha. Señor, y que estas palabras espirituales traigan vida, traigan aliento, traigan esperanza, den el fruto que tienen que dar en el Espíritu suyo, y que sea su Espíritu quien convence de todo pecado y quien alumbra el entendimiento de todos aquellos que escuchan esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, vamos a ubicarnos en el libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Ella le respondió: díganle al hombre que los envió, que así dice el Señor Dios de Israel: voy a destruir esta ciudad y sus habitantes, tal como lo he dicho en ese libro que has leído. Porque el pueblo de Judá me ha abandonado y ha adorado a otros dioses, y ha hecho que mi ira arda contra este lugar, sin que se pueda apagar. Pero, por cuanto estás triste y preocupado, y te has humillado delante de mí, al leer el libro y sus advertencias de que esta tierra sería maldita y destruida, y por cuanto has rasgado tu ropa y has llorado delante de mí con verdadero pesar, he escuchado tu petición. La desgracia de este pueblo no ocurrirá, sino hasta después de tu muerte, de modo que tú no verás el mal que traeré sobre este lugar. Y ellos llevaron el mensaje al rey. Estamos leyendo este pasaje de la Biblia en una versión moderna del lenguaje sencillo. Vamos a empezar diciendo, recordando lo que es la vida del rey Josías. El rey Josías empezó su reinado a los 8 años, ¿verdad? Era apenas un niño. Antecesores totalmente volcados a la idolatría, absoluta idolatría, entre ellos el rey Moloch, en donde ellos no se detuvieron ni tan siquiera en entregar a sus bebés al fuego ardiendo para sus dioses. Estamos hablando que el pueblo elegido de Dios entregaba su descendencia a los dioses y los entregaba para ser quemados vivos. La historia cuenta, no lo registra la Biblia, pero la historia dice que en un día de tanto éxtasis que tenía el pueblo de Dios, Israel, el que debería de adorar a Dios, en un éxtasis quemaron 300 niños uno tras otro, porque ellos estaban extasiados sirviéndole a los dioses. Hace unos días atrás vimos que 3 puntos importantes para empezar o para que se dé un avivamiento. 3 puntos importantes. ¿Qué fue lo que sucedió en el reinado del rey Josías? El primero, arrepentirse, cambiar de dirección. El segundo, quitar los ídolos. El tercero, restaurar el templo. Lo que sucede con los ídolos es que nos gustan. Los ídolos nos seducen, nos dan placer, nos dan alegría. Y muchas veces, cuando nosotras pretendemos quitar un ídolo, lo que hacemos es limpiarlo un poquito, ponerle un tapete y dejarlo guardado. Cuando el ídolo viene y sube como una pasión en el cuerpo porque nos produce éxtasis, el ídolo se apodera de nosotras y no hay sino el Espíritu Santo que nos reprende y nosotras nos debemos de humillar. Lo que sucede con los ídolos es que los ídolos enloquecen la mente, la cauterizan y la atrapan, la absorben, como sucedió antes de Josías. Josías, siendo apenas un niño de 8 años, posiblemente visitó los lugares que su padre
su abuelo acostumbraban para adorar a los ídolos. Ustedes pueden imaginarse la escena de un niño de apenas 8 años viendo el ídolo Moloch lleno de bebés sangrantes y quemados vivos. Esa escena en un niño de 8 años tuvo que ser tan profunda como para marcarle la vida y hacerlo igual de malo, pero no, porque la vida de ese niño estaba guardada en las manos de Dios. Ya ese niño había sido elegido por Dios para rey y para dar enseñanza a su pueblo. ¿Y qué piensan? Dar enseñanza a nosotras en el 2015, donde no tenemos a Moloch con las manos extendidas esperando un bebé, pero sí tenemos una serie de ídolos que nos atraen, nos seducen, y lo peor de todo, déjenme decirles que esos ídolos se anidan en el corazón. ¿Quién está libre de ídolos? Tenemos que preguntarnos hoy. ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo estoy libre de ídolos, completa y absolutamente? Porque honestamente yo, revisándome, me doy cuenta qué tristeza que tengo ídolos. Y el ídolo que creí hace 6 meses haber quebrado, ¿qué creen? Cuando me doy cuenta, es como una película de terror. Va subiendo sus garras queriendo aprisionarme de nuevo. Lo que sucede para el avivamiento del rey Josías es que se necesita una sola cosa. Yo cité 3 puntos, ¿verdad? Arrepentimiento, quitar ídolos y restaurar el templo. Si no empezamos por el arrepentimiento, no podemos quitar el ídolo. Cuando yo estoy acariciando el pecado y estoy bailando con el pecado porque me encanta, me seduce, me place, es que me produce alegría, porque el pecado no nos produce cosas feas en el momento que lo estamos ejecutando como tal, no nos produce malestar, y no podemos ser hipócritas de decir: es que estoy pecando pero me produce tanto malestar, es que me seduce ese pecado. Cuando estoy en ese pecado y yo hago el alto con la ayuda del Espíritu Santo, porque la voz de Dios habla y nosotras nos hacemos sordas, porque Él habla todos los días y nosotras andamos queriendo hacernos las que no escuchamos. Hacemos un alto y decimos: este camino no más, porque este camino me separa de Dios. Yo le doy la vuelta, me voy por el otro camino. Lo segundo que procede es quitar el ídolo. Pero aquí hay un peligro que viene a generar otro pecado, que se llama el pecado de presunción. El pecado de presunción no es más que un arrepentimiento falso. Y vamos a citar a Joel 2:13. Dice que el pecado de presunción nos hace querer engañar a Dios, querer engañarnos a nosotros mismos, y se me perdió Joel. Querer engañarnos a nosotros mismos, querer engañar a Dios. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado verdaderamente. En esta versión dice así: palabras duras para los que están escuchando el mensaje. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvasen al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero, porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa. Hipócritas somos y hemos sido muchas veces en la vida. ¿Y para qué? Tonterías de hacerse la hipócrita, porque Dios conoce todo. Desnuda, Dios nos ve a cada una de nosotras, a cada ser humano Dios lo ve desnudo. El arrepentimiento
también está basado en una actitud, no es solo espiritual. Yo lo combino con siempre, no sé, siento que el arrepentimiento tiene que ser también un acto físico. Cada una sabe cuando se encuentra con su Dios de verdad. Cada una sabe cuando Dios la ha llevado a poner, como decimos en la iglesia, la nariz en el polvo. Cada una sabe, cada una recuerda esa vez en su cuarto, en su sala, en su cocina, cuando uno cae al piso realmente en acto de humillación. Es difícil arrepentirse verdaderamente en otros lugares donde hay distractores. Es difícil arrepentirse en un bar, aunque no digo que no puedan haber arrepentimientos, no digo que no, pero cuando la persona realmente le ha costado dejar ese ídolo, el arrepentimiento viene a ser una simulación, viene a ser una culpa, una carga. El arrepentimiento se puede dar en cualquier lugar, pero hay momentos específicos, hay momentos más singulares que pasan en la vida del ser humano. Veamos que el rey Josías empezó a hacer la limpieza de Judá, de los ídolos, empezó a botar los ídolos donde tantos bebés fueron sacrificados. Empezó a limpiar Judá y en esa limpieza encontraron el libro de la ley. Es en la limpieza, es en el trabajo, es cuando nosotras trabajamos para el Señor, cuando la palabra de Dios brota en manera diferente que cuando estamos solo recibiendo y recibiendo. Hay un momento de la vida de la cristiana donde la cristiana necesita recibir, porque ocupa tener insumos para poder dar después. Pero llega un punto de la vida donde la cristiana necesita empezar a trabajar. El rey Josías mandó a restaurar el templo y en esa restauración, supongamos que levantaban piedras y botaban piedras y había escombros y había como una restauración de cualquier edificio y encuentran el libro de la ley. ¿Cuál fue el asombro de las personas que encontraron el libro de la ley y que con tal respeto se lo llevaron al rey? La pregunta que tenemos que plantearnos es esta: cuando nosotros encontramos las palabras de Dios en la Biblia, cuando nos tropezamos con las palabras de Dios, ¿cuál es la reacción de nosotros? Josías, dice la palabra, que rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras era una metáfora de arrepentimiento. Pero cuidado, Joel dice, no finjan arrepentimiento. No creo que la palabra de Dios ponga en su escritura que Josías rasgó sus vestiduras teniendo pecado presunción. Dice que rasgó sus vestiduras y lamentó profundamente haber pecado contra Dios. Y lamentó su pecado porque veamos que Josías no era libre de pecado. Lamentó su pecado y el de su pueblo. Y por este acto Dios vio el corazón y, por decirlo de esta forma, le recompensó, que lo vamos a ver más adelante. En este trabajo que se realizaba de la extracción o de encontrar el libro de la ley, cuando el rey Josías escucha la lectura del libro y rasga sus vestiduras, dice que manda a los sacerdotes a buscar quién sea el canal entre él y Dios. Él manda a buscar un profeta, ¿cierto? ¿Ok? Manda a buscar, en este caso, a la profetisa Hulda. Hulda es una mujer que aparece en la Biblia y desaparece. La vimos y se fue. No se menciona más en la Biblia, no se mencionan más sus hechos ni sus antecedentes, pero dice que era la esposa de el que vestía al rey, el que guardaba las vestimentas del rey. Era una mujer que tenía que estar en alta estima del pueblo. Además,
además de que estaba cerca porque vivía en la ciudad de Jerusalén. Le consultan a Hulda, que es un dato curioso que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que hoy nosotros no tenemos que ir donde el profeta a consultar a Dios. Hoy nosotros no tenemos que ir al sacerdote a pedirle ofrenda para Dios, porque nosotros tenemos hoy el conocimiento que hay un sacerdote en el cielo ofreciendo la ofrenda directa al Padre. Tenemos el profeta en el cielo dándonos las palabras a través del Espíritu. Nosotros no tenemos que confiar en los engañadores que hay actualmente, 2015, que son engañadores queriendo transmitir palabras de Dios que no son. Usted puede sentarse en su casa, usted puede sentarse donde usted quiera y comunicarse con su Dios. Josías no es que no lo podía hacer, es que así era el mandato, buscar al profeta para comunicarse y saber qué es lo que Dios quería. Josías consulta y Hulda dice las siguientes palabras. Nos devolvemos a Segunda de Reyes 22, 15. Dice así: ella le respondió: díganle al hombre que los envió que así dice el Dios de Israel: yo voy a destruir esta ciudad y a sus habitantes, tal como lo he dicho en ese libro que tú has leído, porque el pueblo de Judá me ha abandonado y ha adorado a otros dioses, y ha hecho que mi ira arda contra este lugar sin que se pueda apagar. Pero cuando estés triste, por cuanto estás triste y preocupado y te has humillado delante de mí, al leer el libro y sus advertencias de que esta tierra sería maldita, y por cuanto has rasgado tu ropa y lloraste delante de mí, he escuchado tu petición. Veamos que en estos versículos existe algo curioso. Hulda da las palabras del Señor y en el primer versículo vemos que primero le da el motivo primero le da la sentencia. Primero dice el castigo. Veamos qué dice: porque el pueblo de Judá me ha abandonado y ha adorado a otros dioses, entonces yo descargaré mi ira. Pero en el otro versículo primero le da el motivo a Josías y luego le da la recompensa. Le dice: Josías, por cuanto tú te has humillado delante de mí. Dice la palabra de Dios que el rostro del Señor está en contra de todos aquellos que hacen el mal, y sus oídos atentos a los oídos de los justos. Entonces estaba Dios ahí enojado contra Judá. Le da primero su sentencia. Tan enojado estaba Dios que no quería ni tan siquiera escucharlos ni darles el motivo del porqué. La sentencia de una vez. El castigo de Dios por el pecado, cuando Dios lo decreta, lo hace y lo cumple. Judá recibió su castigo 167 años después de la muerte de Josías. Pasaron 167 años para que ejecutara el Señor toda su ira contra Judá. Pero el Señor cumplió lo que dijo: estoy enojado contra este pueblo. ¿Y estará enojado Dios contra nosotros? ¿Y estará enojado Dios contra los ídolos que nosotros tenemos también presentados delante de nosotros, adorándolos delante del mismo Dios? Dice la palabra de Dios que el pueblo quería adorarlo a Él, pero también adorar los ídolos. Y esto lo encendió en gran ira. Nosotros adoramos a Dios y adoramos los ídolos. En 2015 tenemos ídolos. ¿Estará Moloch en alguna montaña escondido recibiendo bebés sangrantes?
¿O estaremos nosotros también en la actualidad, en esta vida tan moderna, de internet, de celular, de WhatsApp, de modernidad, de moda, las mujeres fuera de sus hogares trabajando, todo live? Todo ese mundo está bien cargado, está completamente cargado para alejarnos de Dios. ¿No tenemos que salirnos del mundo? No se puede salir del mundo, estamos viviendo aquí. Pero podemos tomar esas cosas para el beneficio de nuestra relación con Dios y nuestro propósito, que es servirle a Dios. Los dioses de ahora nos hacen abandonar a nuestro Dios, como lo hizo Israel. El WhatsApp, queridas oyentes y queridos oyentes de hoy, nos hace alejarnos de Dios. El Facebook nos consume 1, 2, no. Dicen las estadísticas que el promedio son 4 horas que la persona se sienta solamente a revisar. La persona dice, me voy a sentar a revisar el Facebook un momentito. Las estadísticas son 4 largas horas. 240 minutos revisando la vida de los otros. 240 minutos enterándonos de todos los chismes del barrio. 240 minutos sin orar por nadie. Y llenando el corazón de lascivia. Cuidado, porque en el Facebook abunda la lascivia. Se ensalza la lascivia de las mujeres y de los varones. En el WhatsApp, en las conversaciones que no convienen, como dijo Pedro. Dejen las conversaciones que no convienen. Hipócritas somos muchas veces cuando queremos adorar a Dios, adorar al Padre, como lo dijo, como lo vemos en este capítulo de Segunda de Reyes, del 15 al 20. Como vemos, Dios le dijo a Josías, por cuanto usted se humilló, entonces tome su recompensa. Al pueblo le dijo, la destrucción viene, punto. Ni siquiera les dio tiempo de decir, perdón. La destrucción llega, punto. A Josías le dijo, por cuanto te humillaste. ¿Cuánto pesa un corazón humillado? Un solo corazón humillado puede más que todo un pueblo presuntuoso, que todo un pueblo que quería adorarlo a él y adorar a Moloch. Así que, queridas hermanas oyentes, el mensaje, el corazón de ese mensaje es el siguiente: no seamos hipócritas. Cuando Dios llama, atendamos a su llamado. Puede ser el último día que atendamos el llamado o lo desechemos. Todo ser humano sabe cuando Dios está hablando. Todo ser humano sabe cuando ha sido hipócrita y envanecido en sí mismo, queriendo engañar a Dios. Todo el mundo sabe lo que hace al secreto, en el cuarto, en el baño, en el trabajo, en el carro, en el internet, en WhatsApp, en Facebook, en el correo. Cada uno de nosotros sabe lo que hacemos de acalladito, que nadie lo ve. Cuidado, pecado de presunción, porque la ira del Señor, cuando viene por causa de un pecado, no se va a aplacar, a menos que el corazón sea contrito y humillado hasta el polvo. Ese es el mensaje del día de hoy y vamos a orar. Gracias, Señor, le damos, Padre, porque su Espíritu Santo nos guía a toda luz, a toda verdad. Su Espíritu Santo renueva en nosotros la mente, Señor, renueva el espíritu, renueva las palabras y aviva el corazón. Ayúdenos, Señor, a que estas palabras no sean puestas en el olvido y que todas las cosas que nosotros estamos haciendo de manera incorrecta y que sabemos que son pecados, Señor, ayúdenos a ponerlas delante de usted y a pedirle que la sangre del Cordero nos limpie
de todo pecado y que nos ayude a ser más limpios, como decía el rey David. Límpianos cada día de nuestra maldad. En el nombre de Jesucristo, amén.